Dios le bendiga en esta noche, mis hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de por esta vía poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Su hermano Plinio Montilla. En esta ocasión estaremos hablando de la autodisciplina. La autodisciplina. Nuestro texto lo tendremos en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Y es bueno que desde ya tengamos a mano nuestra Biblia, nuestro manual, y que juntos podamos ir avanzando en el desarrollo de la clase. Tendremos algunas citas bíblicas y es bueno que adicional a mis comentarios podamos leer la palabra y notar la veracidad de la palabra de Dios, notar la recomendación que nos hace la palabra de nuestro Dios. Dice Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y nuestro tema es disciplina o autodisciplina. La autodisciplina, esta palabra está compuesta de dos palabras. Una de ellas es auto o autonomía, que es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de los otros. Esto es una persona autónoma. La otra palabra que compone nuestro texto, autodisciplina, es la palabra disciplina, que es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. La autodisciplina significa entrenarse a uno mismo o poniéndose bajo control o en conformidad con una norma o en conformidad con la palabra de Dios, en términos espiritual, ya directamente hablando. Realmente la autodisciplina significa enseñarnos a nosotros mismos a obedecer la palabra de Dios y poniendo cada pensamiento y acción de acuerdo a las reglas de conducta de un cristiano. Los hombres podrán disciplinar su cuerpo a un extremo, a un punto de poder ser eficiente consiguiendo sus metas. Sin la voluntad propia de disciplinarse a sí mismo y de traer los pensamientos y las acciones a conformidad con la palabra de nuestro Dios, uno no podemos lograr ser creyentes maduros. La autodisciplina es necesaria y debe ser practicado no solo por los pastores, evangelistas, ministros, líderes, no solo por ellos, sino por todo creyente cuya meta fundamental es poder entrar en el reino de los cielos. Es vital para todo creyente autodisciplinarse para hacer del cielo, como decimos, nuestro eterno hogar. Esto significa más que solo dejar el pecado, la autodisciplina. Significa más que dejar los placeres mundanos
Esto incluye el deseo de desarrollarnos, de desarrollarse espiritualmente y de hacer sacrificios por el Señor y por su obra. Quisiera que leamos en este día en el libro de Filipenses, en su capítulo 3, versículos 7 al 15. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 15. Decía que es bueno que tengamos la Biblia a mano y que también podamos tener algún registro, alguna nota, una hoja suelta, una libreta, para que podamos llevar registros, apuntes de la enseñanza del día de hoy. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 15. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Gloria al Señor. Estas palabras fueron detalladas por el apóstol Pablo. Y él en esta ocasión habla de la importancia de valorar las cosas que realmente tienen valor. Y vemos que él había estimado, había considerado todo lo que tenía, todo lo que tuvo en un momento, y quizás todo lo que por un camino u otro podría conseguir, lo estimaba como basura. Todas esas ganancias la estimaba como pérdida por amor de Cristo. Y dice él, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Realmente estas palabras encajan perfectamente con el apóstol Pablo. Muchos conocemos su testimonio, lo que fue su vida antes de ser creyente, y realmente evaluar todas las cosas que estuvo dispuesto en dejar Pablo al recibir este encuentro maravilloso con Jesucristo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios.
Y realmente Pablo, desde antes de su conversión, vemos que era un hombre muy disciplinado, muy entregado a lo que se proponía, a lo que eran sus metas. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y realmente Dios busca en el hombre la disciplina, Dios busca en el hombre la entrega hacia el trabajo en su obra. Y vemos que un hombre en las manos incorrectas puede hacer un gran daño, pero un hombre en las manos correctas, en las manos de Dios, puede llegar a ser un hombre de bendición, como lo fue el apóstol Pablo. Era una cosa terrible en manos de Satanás. La iglesia sufría, pero cuando cayó en las manos de Dios, Dios lo usó para su gloria y para su honra. Y este hombre dio todo por el todo cuando estaba de parte de la religión, de parte de las costumbres, lo dio todo por el todo, y no fue menos de ahí cuando se convirtió al Evangelio. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Asimismo, como el corazón corre peligro debido a ciertos hábitos alimenticios que el hombre puede llegar a desarrollar, ingiriendo comidas grasosas, entre otras, asimismo la vida espiritual corre peligro de envolverse en las cosas del mundo. Lucas 21:34. Me gustaría que puedan leerlo. Lucas 21:34, que dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. No solo se debe resistir los deseos pecaminosos, sino que continuamente debemos estar en guardia para no ser envueltos en las cosas de esta vida, para que la venida del Señor no venga sobre nosotros como de sorpresa. Si nuestro tiempo, nuestros recursos se utilizan para acumular las cosas de este mundo, y nuestro corazón se va por ese camino y se inclina a ella, la cruz de Cristo, la palabra, el camino del Evangelio sería abandonado. Por eso nuestros corazones deben estar disciplinados, dispuestos a seguir la orientación de la palabra de nuestro Dios. Miren, en la autodisciplina se definen metas, cosas que se quieren conseguir, que se necesitan alcanzar. Y nosotros como creyentes tenemos metas, pero el no creyente también tiene sus metas. Ahora, ¿qué diferencia existe entre las metas del creyente y las del no creyente? La aprobación del hombre y la fama del mundo no son las metas de los cristianos. Es lo primero. Su meta es agradar a Dios, quien lo ha llamado con un llamamiento santo. Pablo así lo indica en el verso 7, donde leímos: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Era un hombre exitoso, tenía lo que quería, pero ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo.
Para Pablo estas cosas antes definitivamente eran importantes. Eran muy importantes para Pablo. Ahora las considera como pérdida. Agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios no está en las prioridades del no creyente. Eso no es lo que busca. Su meta están orientadas en lo natural. Sus metas no están orientadas a lo espiritual. En la vida del creyente, las cosas materiales deben ser consideradas como pérdidas por amor de Cristo. Y dice la palabra que primero debe ser el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas vendrán por añadidura, vendrán de manera especial, de manera predilecta, vendrían en el orden de Dios. Dios bendice en gran manera, de manera material, y podemos ser testigos de eso, de que en medio de necesidades Dios nos ha prosperado, de que en medio de situaciones difíciles Dios ha llenado nuestros graneros después de pasar procesos muy difíciles. Gloria sea al Señor, porque Dios provee, hermanos. Dios provee la necesidad principal, que es la necesidad espiritual. Dios provee la necesidad física, salud del cuerpo. Dios provee también en temas materiales. Dios provee en medio de nuestras necesidades. Dice la palabra que si Él cuida de las aves, que si las viste, si las alimenta, Él también tendrá atenciones para cada uno de nosotros. Las metas del creyente y la del no creyente no van en el mismo sentido. Un no creyente, cuando se levanta en la mañana, su meta no es agradar a Dios. Ahora, todo creyente, su meta es cada día acercarse y estar más cerca de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entra en contradicción cuando nuestro anhelo, nuestro deseo está más orientado a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Estas metas también difieren una de otras en los medios que se utilizan para conseguirla. Muchas metas mundanas se logran por medio de métodos humanos. Las metas celestiales se consiguen con cosas celestiales, con cosas espirituales. Se parecen en un punto, y es que requieren compromisos para la ejecución de los mismos de parte de cada individuo. El que necesita ser profesional, el que necesita construir su casa, hace los esfuerzos necesarios para conseguirlo y necesita hacer un compromiso consigo mismo. Así es la vida espiritual. Las metas que tenemos requieren el compromiso del creyente. Gloria a Dios. Como creyente debemos asumir el compromiso, porque las cosas no llegarán porque sí. Requieren un esfuerzo. Las metas mundanas pueden causar la pérdida de un alma. Quien se va por metas mundanas corre el peligro de perder su alma. Pero las metas celestiales pueden significar la salvación de un alma o de muchas almas. De todos modos, el individuo
no puede alcanzar las metas celestiales adoptando cualquier método, pero debe seguir las normas de la palabra que están en la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Realmente me llama la atención algo que dijo Pablo. Él dijo, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y realmente esto tiene un significado muy directo con lo que tiene que ver con la autodisciplina. Pablo no presumía haber alcanzado la meta en su carrera cristiana, pero él tenía la mirada puesta hacia la patria celestial. Él no estaba atrapado en sus logros, en sus éxitos pasados, ni siquiera en sus fracasos, ni siquiera en sus errores, pero se disciplinaba para seguir buscando las cosas de Cristo. Si una persona está muy absorbida en las cosas del pasado, esto le impedirá progresar hacia el futuro glorioso que le tiene Jesucristo. Hay que olvidar las cosas que quedaron atrás y proseguir hacia la meta. Esto es parte vital de la autodisciplina. Gloria sea al Señor. Vemos que en las primeras palabras del verso 15, Pablo dirige su atención diciendo que todos los que somos perfectos, asimismo lo escribe. Y ¿quiénes eran estas personas con quien él se incluyó a sí mismo, se catalogó como perfecto? En 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 2 Timoteo 2:5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En el griego original, la palabra perfecto, como se usa en este verso, significa ser espiritualmente maduro o completamente maduro. Pablo les hablaba a aquellos que estaban completamente establecidos en la palabra de nuestro Dios, aquellos que conocían y estaban cumpliendo las leyes de este camino. Ellos estaban preparados para correr la carrera. Todos aquellos que quieren ser cristianos maduros deben vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios en cada fase de su caminar espiritual. La vida del creyente como creyente maduro no es fluctuante. Un día sí o un día no. No. La vida del creyente o cristiano maduro es una vida constante. Y Pablo les da seguridad a los cristianos, a nosotros como creyentes, de que Dios será fiel a cada uno de nosotros y nos ayudará a alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Dios nos ayudará a alinear nuestra vida
a su voluntad y a su propósito. En el verso 15 continúa declarando y dice: y si otra cosa te sentís, esto también os lo revelará Dios. Dios les es fiel a todos aquellos que están dispuestos en seguirle. Él le ayudará a tener una mente espiritual y a aceptar sus instrucciones, de modo que ellos puedan madurar, o que podamos madurar espiritualmente. Y este ha sido el centro, este ha sido el tema principal de nuestro trimestre de la escuela dominical. Es necesario que seamos cristianos maduros, creyentes maduros. Para un líder corregir a un nuevo creyente es más lógico, es más fácil que corregir a un cristiano que tiene el tiempo suficiente dentro del Evangelio como para ser maduro. Hay conductas que por ignorancia o desconocimiento pueden adoptar, asumir un nuevo creyente, y usted se le acerca con toda la humildad, con la gracia de Dios, y puede instruirle, puede corregirle. Pero cuando esta actitud incorrecta y madura la experimenta una persona ya con un tiempo dentro del Evangelio, que se supone que ya es una persona con el tiempo suficiente para ser un creyente maduro, realmente es una situación difícil, y es una posición que te deja fuera de lugar. No se corresponde, pero Dios nos ayude como creyentes a madurar. Hay desde niños, usted ve niños, niñas, adolescentes que tienen un porte de, como decimos, de personas mayores, de gente grande, pero en cambio vemos otras personas que crecen en años, pero sus actitudes no se corresponden con su edad porque son inmaduros. Asimismo pasa con creyentes que sus actitudes no se corresponden con el tiempo que tiene en el Evangelio. Ahora, la madurez no está en el tiempo que se tenga en el Evangelio, y por eso es nuestro tema en el día de hoy. La madurez del creyente se cultiva, se consigue a través de la autodisciplina. Usted puede disciplinar a alguien constantemente, pero hasta que la persona no se autodiscipline, no va a conseguir el nivel que Dios quiere para él. Y Dios nos ayude a poder autodisciplinarnos y alcanzar la madurez espiritual tan necesaria que Dios demanda hoy. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sin enfoque, sin dirección y sin practicar el control, la persona es considerada un niño que hace cualquier cosa. Lo que sus emociones le dirigen, lo que alguien le dice que haga, eso hace. Y se moverá
con cualquier viento de doctrina, opresión, de duda y desaliento. Dios nos ayude a tener la autodisciplina. La autodisciplina nos da el carácter necesario para buscar en todo la voluntad y el propósito de Dios. Al navegar un bote de vela, cuando las velas están colocadas correctamente, los vientos pueden ser controlados y ser aprovechados. Pero por el contrario, si están colocadas incorrectamente, habrá un desastre. No irá donde quiere ir. Los vientos lo llevarán a un rumbo distinto. No va a avanzar. Y muy probablemente se volque la embarcación. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Es necesaria la autodisciplina para no seguir las corrientes y fantasías de doctrinas, de conducta, de astucia, de artimañas, de rol que el enemigo utiliza para engañar. La autodisciplina es necesaria para tener éxito en lograr cualquier meta. Y quisiera dejarles el día de hoy algunos ejemplos que son esenciales para el éxito espiritual. Una persona, para ser un buen maestro de escuela dominical, uno debe disciplinarse para estudiar, para preparar la clase y para estar ahí en el tiempo que se requiere. Una persona, músico, miembro de una orquesta, será necesario que se autodiscipline para practicar con regularidad y atender a los ensayos cuando sea requerido. La autodisciplina no es fácil, requiere esfuerzo, pero vale la pena y tiene su recompensa. Mientras los cristianos buscan ayuda por medio de la oración al Señor y oran honestamente para ser efectivos en cualquier cosa que sean llamados a hacer, también deben hacer el esfuerzo de autodisciplinarse para tener éxito en lograr todas sus metas. Déjeme decirle que Dios está con usted. Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Y si nosotros somos fieles en desarrollar la madurez cristiana, seremos bendecidos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Quiero recordar el día de hoy que nuestro tema es la autodisciplina. Y nuestro texto, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25:28. Su hermano Plinio Montilla, Dios le bendiga, Dios le guarde en gran manera.